Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, como siempre en este bello espacio que se llama Los Más Capaces TV, un programa donde abordamos temas de nuestra ciudad, de nuestra región y del país, y por supuesto todos los temas que acontecen de nuestra ciudad, pero también de nuestros personajes que pasan por este espacio, que digan algún mensaje. Y hoy queremos compartir con ustedes en la alianza con los más capaces de radio una bella historia de vida de una mujer que yo no he tenido la oportunidad de conocerla aquí en la ciudad de Manizales. Hoy se encuentra radicada en España y es una mujer polifacética. Yo no puedo decir así, una mujer polifacética porque fue presentadora, es periodista y una mujer que también tiene una bella historia de vida. Estamos hablando de Adriana Eslava Botero. Adriana, queremos tenerla acá en nuestro programa y por supuesto en la alianza con los más capaces de radio, de conocer un poco de tu historia de vida. Bienvenida, Adriana. Hola John Jairo, gracias por esta invitación, por abrirme este espacio en tu programa y porque podamos tener un rato de conversación que ojalá toque el corazón de aquel que lo necesita. Cuando hablamos de Adriana Eslava Botero, es una mujer polifacética porque sabemos de que usted estuvo en todo momento no se encuentra retirada de los medios de comunicación, pero usted fue presentadora y es comunicadora. Hablemos un poco de ese papel que tiene Adriana como mujer, como ese gran ser humano que hay en su interior. A ver, John Jairo, yo como profesión de la universidad, yo estudié diseño de interiores y diseño de jardines. Luego, a raíz del atentado, pues la vida me pone en los medios de comunicación y la capacidad de comunicar me la regala Dios. Y por eso me considero una comunicadora, más no de universidad, sino de vida. Eh, Trabajé un muy corto tiempo en televisión, al comienzo con un programa que se llamó Magazine 730. Luego de Magazine estuve un tiempo en un noticiero y volví nuevamente a trabajar con el programa del Congreso que se llamó Quórum, en el que unimos Cámara y Senado para que el país entendiera y conociera la importancia que tiene el Congreso de la República, que en el fondo es lo mismo que sucede ahora, que la gente desconoce el papel de los congresistas. A veces nos quedamos en la ignorancia, en simplemente señalarlos y decir que ganan mucho y que son unos ladrones, se juzgan a todos por unos, y resulta que realmente quienes llevan las riendas del país no es el presidente, es el Congreso, y muchas veces no ponemos atención en qué congresistas elegimos, son los responsables de nuestras regiones, de sacar adelante nuestras regiones, y no escogemos a las personas idóneas, porque, porque se desconocen y porque es más fácil decir, ay, todos son lo mismo, en vez de poner atención para descubrir cuáles pueden ser esas personas que ayuden en el desarrollo de las regiones y del país como tal. Entonces, pues en Quórum fue muy especial, fue un programa muy bello donde contábamos historias de vida y cómo un determinado representante a la Cámara o senador estaba trabajando para convertir la solución en una ley. Entonces ahí estuve, luego tuve un programa muy lindo que se llamó Héroes, eh, y el programa se terminó en el año 97, cerrando así un ciclo de 10 años después del atentado, del que fui eh, partícipe, al que me tocó, en el cual perdí un ojo y por eso pues uso el parche, porque no solo perdí el ojo, sino también la cavidad, es decir, estéticamente hubo una destrucción muy grande. Y después de eso me dediqué a la conducción y presentación de eventos, como congresos, lanzamientos de productos, seminarios, en fin. Y hace 10 años me vine para España completamente retirada de todo, de la vida pública, de, del ruido, a, a vivir una relación que me debía a mí misma y era a construir ser pareja. Y aquí vivo en España desconectada, pero en este tiempo, eh, pues saqué el tiempo para contar la historia del parche y también de esa fuerza
que hace posible vivir la vida de la mejor manera. Claro, Adriana. Algo muy bonito que yo no olvido y fue en un ascensor aquí en la ciudad de Manizales. Adriana estaba aquí en un evento en el piso 15 de la alcaldía de Manizales. Estaba en una actividad y en el ascensor bajábamos hablando y ella misma nos contaba que ella misma tejía su parche, ella misma la elaboraba y eso es algo muy bonito que uno recuerda cuando ella ha venido aquí a Colombia y por supuesto a la ciudad de Manizales. Adriana, cuéntanos un poco sobre esa experiencia de usted mismo realizar su parche y yo creo que usted ha sido también esa abanderada de ayudar a otras mujeres que han pasado por la misma situación y yo No, creo que mujeres, yo, Jairo, no solamente mujeres, mujeres y hombres y niños, o sea, a todo aquel que ha pasado por situaciones en las cuales se vea enfrentado a perder un ojo. Sí, John Jairo, el parche es una necesidad, no es simplemente un accesorio, es una necesidad para alguien que pues no puede solucionar la situación con una prótesis, porque también se puede, cuando se ha perdido el globo ocular, se puede poner una prótesis ocular, pero cuando hay una destrucción, como en mi caso, es necesario usar el parche. Entonces, eh, a través de la vida y precisamente con la habilidad que Dios me ha dado con las manos, pues pude construir, hacer, diseñar y crear el parche que uso desde que empecé a necesitarlo, porque inicialmente lo compraba en ópticas y después lo recortaba, lo adaptaba, hasta que finalmente un día dije, no, yo no puedo depender de nadie. Y justo fue cuando iba a iniciar la etapa del noticiero que presenté por un año, creo yo, bueno, ya no me acuerdo, que dije, no, yo tengo que ser capaz de hacer un parche 100% yo. Y ahí lo hice. Entonces, ¿qué sucede? Yo a las personas que me buscan y que realmente necesitan el parche, con muchísimo amor y con eh, mucha dedicación, les enseño a hacer ese parche, pero solamente a los que realmente lo necesitan. Y les enseño a que le tomen cariño, porque es que cuando uno hace las cosas con sus manos es diferente cuando te ponen una cosa ahí en el ojo. Entonces, sí, y nunca cobro un peso por eso, no vendo nunca un parche y a quienes se los enseño tienen exactamente el mismo compromiso de hacer lo mismo que yo hice con ellos, hacerlo con quien lo necesita. claro, y acá también echando cabeza, Adrián del Lava estuvo en un evento muy bonito que yo recuerdo y fue la Fundación Alejandra Vélez Mejía, la Radio Teletón Prensa, que se realizó aquí en la ciudad de Manizales de la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Ella estaba ahí como presentadora en la tarima principal. Adriana, cuando hablamos de ayudar a los demás a través de esas obras sociales, de utilizar nuestra profesión como, como una herramienta para abrir muchos corazones, para dar ese mensaje, como usted lo está haciendo, Adriana, de su historia, que usted lo comenta. Eh, yo creo que eso es algo muy bonito, Adriana. Pues, a ver, John Jairo, yo creo que la razón del ser humano es el servicio. Si nosotros, ya lo decía Teresa de Calcuta, quien no vive para servir no sirve para vivir. Y el no sirve para vivir es que no vive en plenitud. O sea, más allá que cualquier otra afirmación es eso, es que la plenitud del ser es cuando da y sobre todo cuando se da. Y por eso, pues es sin duda muy bello descubrir ese servicio que a mí me ha permitido la vida descubrirlo desde mi infancia porque tuve unos papás que fueron absolutamente dadores. De hecho, le cuento algo divertido. Bueno, las personas que no lo saben, yo soy hija de Pepe Cáceres, ese gran manizaleño nacido en Honda, pero manizaleño. Así como yo soy tolimense, yo nací en Ibagué, pero me siento manizaleña porque Manizales me adoptó así como adoptó a mi papá. Y yo a Manizales la llevo siempre en mi alma, sin duda. Eh, y tuve la bendición de conocer a Isabel Mejía, a Isabel Vélez de Mejía. Isabelita, perdón, Isabelita Mejía de Vélez. Un día en el aeropuerto en La Nubia.
y ella estaba trabajando para UNICEF, o sea, trabajando, vendiendo los productos de UNICEF para apoyar a los niños del mundo. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? El día que usted, y me empezó a contar de su historia y del deseo de crear la fundación. Yo le dije, el día que usted me necesite, simplemente aquí está mi teléfono y llámeme. Y así lo hizo, el día que ella finalmente se lanzó a iniciar la Radio Teletón Prensa de la fundación de su hija, Alejandra Vélez Mejía, me llamó y desde entonces siempre estuve con Isabelita, siempre. Y siempre la llevo en mi corazón como un ejemplo maravilloso y extraordinario de mujer. Claro que sí, Adriana. Usted nos hablaba de su papá, Pepe Cáceres, un gran torero que ha sido símbolo de la fiesta brava de la ciudad de Manizales. Hablemos un poco cómo fueron esas raíces de la tauromaquia, porque también su papá le inculcó a usted en esos temas de la tauromaquia, Adriana. No, para nada. Mi papá No, me crió totalmente sí, alejada del mundo del toro. Pues mis padres se separaron cuando yo estaba muy chiquita y realmente no, yo no tuve ningún contacto con el toro. Es por culpa de Manizales que yo vuelvo a sentarme en una plaza de toros. Incluso es que de verdad Manizales ha marcado mi alma. Bueno, realmente yo me siento por primera vez en una plaza cuando en una pequeña población de Cundinamarca me llaman para ser jurado de un reinado de belleza. Y me dicen, claro, están las reinas, pero también están los toros. Y entonces la invitamos a la corrida de toros. Y yo les dije, mire, desde que mi papá murió yo no voy a toros. No, pero Adriana, tenían tanta ilusión los toreros y yo dije, van a sentir que es que estoy menospreciándolos al no querer ir. Así que yo voy a ir a presentarles mis excusas y a explicarles por qué no vengo. Y es porque me duele mucho ver cuando mi papá, pues hacía relativamente poco había muerto. Y cuando yo voy a esa plaza y yo veo que la gente no dimensionaba lo que esos hombres iban a hacer, que era exponer su vida por una pasión que es el mundo del toro, yo dije, lo siento, yo no me puedo ir de aquí, yo tengo que sentarme otra vez en una plaza de toros, por respeto a esos hombres que se iban a jugar la vida. Y así me volví a sentar en una plaza y obviamente ahí ya los bienes empezaron a hablar y empecé a sentir eso que por genética me llega del amor al toro. Y, y pues sí, hoy en día es profundamente cuestionado y porque es no entenderlo. Mire, alguna vez en una reinado internacional del café, del cual también tuve el honor de presentar en varias oportunidades, eh, mm, siempre las reinas las llevaban, le costaba una barbaridad a Fomento y Turismo pagar las boletas para poder llevarlas a los toros y esas niñas se desmayaban, les daba mareo, hasta, me disculpan la expresión, pero es cierto, se vomitaban la impresión de ver eso tan horrible. Entonces, en alguna ocasión yo les dije, mire, le pedí a Ana Beatriz Fajardo, le dije, Monita, que era la directora de Fomento, le dije, déjeme estar con las reinas la noche antes de la coronación, perdón, de la ida a los toros, que yo quiero explicarles qué es lo que ellas van a ver. Es que la gran mayoría nunca habían estado en una corrida de toros. Entonces yo me fui allí, recuerdo, en el hotel, y me senté con ellas a explicarles en qué consistía la fiesta del toro, qué era lo que sucedía, qué era un torero, qué era lo que buscaba en el toro. Les hablé del amor al toro, en fin. Incluso creo que tal vez era como Pedrito de Portugal. Estaba pasando por ahí, lo llamé y entonces él vino y la saludó. Entonces ellas al día siguiente cuando fueron a los toros a encontrar al torero que habían conocido la noche anterior, toda la historia que yo les había contado, no hubo una sola, no solo que se desmayaran y que le pasara todo lo que les había pasado a las de antes, sino que todas estaban fascinadas y salieron felices de la corrida de toros. Sin duda es un mundo que hay que conocer para entenderlo y para amarlo, pero sobre todo para respetarlo. sí, Adriana. Y algo muy bonito, queridos oyentes y por supuesto los televidentes, es que aquí a frente de la monumental Plaza de Toros de Manizales está esa réplica
al maestro Pepe Cáceres, aquí hablen de la profesora de la ciudad militar, de esa réplica que nos enorgullece. Pero hablando un poco, Adriana, pasando a otra página, cuando hablamos de dar esta charla de motivación, de cambiar este chip de lo negativo a lo positivo, de cómo lo hace como mujer y como esa persona que quiere dejar ese mensaje en todos los rincones. Pues mire, John Jairo, un día entendí que yo me iba a morir y que esa historia no se podía perder, no se debía perder porque iba a... La situación de perder un ojo es algo que está en el orden del día, o sea, es algo que puede sucederle a cualquier persona y en cualquier momento, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente. Entonces, entendí que esa persona iba a necesitar herramientas para afrontarlo y entenderlo y digerirlo y amarlo finalmente como lo he hecho yo. Y por eso me senté a escribir ese libro, el libro que con mucha humildad, no, por eso no, cuando me preguntan si soy escritora, digo, si acaso escribidora, pero no soy escritora, simplemente me senté a transmitir esas vivencias en un papel. Ese libro pues encierra esas fórmulas mágicas que no son mágicas ni son fórmulas, pero donde están ahí esas reflexiones, esas experiencias, esas vivencias que me han llevado pues a poder después de 35 años, porque ya ahora cumplo 35 años de vivir la vida con un parche y de tener una sonrisa que definitivamente nada la silencia. Muy bonito, Adriana. ¿Cuáles son esas vivencias que de pronto usted nos pueda compartir un poco? Porque bueno, tener ese espacio y poder ser como esa vocera que usted lo es a muchas mujeres hoy, y a los hombres o a los niños que están pasando por esa situación. ¿Cuáles son esas vivencias bonitas que está recopilada en tu libro, Adriana? Son muchas y por eso pues vale la pena leer el libro. ¿Sí? Es importante que las personas puedan tener el libro, que puedan leerlo con un resaltador en la mano. Incluso el libro tiene una característica especial y es que al final dice una carta para ti. Dejamos con mi editora y la diseñadora al final una hoja en blanco para que la persona se escriba una carta a sí misma después de haber leído el libro. O sea, después de esto, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué aprendí con esta narrativa? ¿Qué puedo decir? Yo puedo decirles sencillamente que creo que la vida no es fácil, para nada. Ya sea que pierdas un ojo o pierdas tu casa o pierdas tu esposo o pierdas un hijo o pierdas tu trabajo, cualquier pérdida es compleja. Pero siempre hay alguien que está plenamente dispuesto a darte su mano y sacarte de esa situación, a llenarte de una paz que solamente Él puede dar para afrontar la situación, cualquiera que se presente. Y ese Él tiene un solo nombre y es Dios, que nos dejó ver su rostro a través de Jesucristo y que nos mantiene pegaditos a Él a través del Espíritu Santo, así de simple y de fácil. Entonces sí, es un libro donde además comparto mi experiencia de fe católica, apostólica, romana, porque esa es la mía. No me invento ninguna religión ni ninguna espiritualidad. Me remonto a la de mis abuelos, la cual cada vez conozco más y amo más, sin desconocer los errores que se han cometido a través de la historia, pero es que si nosotros seguimos simplemente mirando en el pasado los errores para invalidar los presentes, estamos sobados. Y entonces no encontramos las respuestas que estamos buscando en la vida. Y algo muy bonito lo que dice Adriana, y tiene toda la razón, porque a veces no valoramos lo que tenemos. Y yo lo pongo y me pongo en el papel de la población con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuántas personas se levantan por la mañana renegando,
criticando, que qué pereza madrugar, que pereza hacer tal cosa, no soy capaz, siempre con esa palabra negativismo, con esa palabra de negativismo, y yo creo de que no podemos hablar de esas palabras pequeñas, sino de cosas grandes. Yo pienso de que cuántas personas que hoy tienen algún tipo de discapacidad son personas felices, y por el tipo de discapacidad que pueda tener. Hoy, y yo creo de que uno hay que aprender de eso, de esas aventuras. Porque yo digo de que cuando uno trasciende a través de la vida, uno aprende muchas historias. Y en mi caso mío también, yo lo aprendo, porque yo tengo un tipo de discapacidad, pero a través de ese aprendizaje que yo he tenido para superarme, son muchas aventuras que se vuelven historias. Y eso es lo que le ha pasado a Adriana también, porque a través de su situación, ella ha querido abrir como esa luz para muchas personas. Pero Adriana, ¿cuánto se demoró usted para escribir este libro, Adriana? Pues mire, John Jairo, yo no soy muy disciplinada, la verdad. Entonces, cosa que mi papá, por ejemplo, sí era profundamente disciplinado y por eso llegó a ser lo que fue. Pero yo no he sido muy disciplinada. Yo creo que empecé hace 7 años a escribirlo, pero podía pasar un año entero sin tocarlo. O sea, la intención nació hace 7 años. Hace 3 estaba listo, pero vino la pandemia, entonces tocó suspender la edición. Tuve la bendición, el regalo de que una editorial como Penguin Random House me buscara para hacer el libro. Y entonces, pues ellos dijeron, no, hasta el 2023 no va a haber más libros con el tema de la pandemia. Y, y pues bueno, ya finalmente el 29 de abril vamos a presentarlo en la Feria del Libro en Bogotá. Qué bonito, Adriana. Pero ya está en Adriana, librerías, ¿no? Ya está en las librerías, ya es curioso porque es diferente, por ejemplo, a los demás productos que primero se lanzan, se presentan y después la gente los puede adquirir. Aquí es al revés, es cómprelo primero para en la presentación poder interactuar, poder entender de qué es lo que se está hablando y conocer ya ese producto, digámoslo así, que es el libro. sí, Adriana, devolviéndonos un poco, ¿cómo fue esa infancia, esa juventud, esa niñez, Adriana? ¿Cómo fue ese paso por la universidad, por el colegio? También de conocer un poco de sus señores padres, de su familia. ¿Cómo fue esa experiencia, Yo, Adriana? Jairo, necesitaríamos casi 60 años pues para contarle yo todo eso, ¿no? No, no, o sea, simplemente puedo decir que mi infancia pues fue una infancia muy compleja porque cuando uno está expuesto a que su hogar en el que nace se destruya cuando tenía solo 3 años, a que mis padres se separaran, a que vinieran muchas situaciones complejas y públicas a lo largo de mi vida, pues no fue fácil, no fue fácil. Por eso eh, digo que cuando viene el atentado, eh, pues quisieron arrebatarme la vida, quisieron acabar con mi vida y evidentemente acabaron con esa para darme una mucho mejor que la que tenía. Creo que es básicamente, o sea, lo importante del tema. Claro que sí, Adriana. Y me imagino, Adriana, que usted es buena cocinera, como buena marisaleña, como buena colombiana que se respete. Yo creo que es buena en la cocina también, Adriana, ¿no? ¿Le gusta No, cocinar? no, no, ¿cómo le parece, John Jairo, que esa es otra de las cosas que me dejó la pandemia? A mí no solo no me gustaba cocinar, sino que detestaba cocinar. O sea, si yo tenía que vivir a punta de un café con leche y pan, lo hacía con tal de no tener que cocinar. Cero, negativo, no me gustaba para nada. Viene la pandemia y una de las cosas lindas que aprendí fue a cocinar, pero más allá que aprendí, me enamoré de la cocina. Pero me enamoré desde un enfoque distinto que fue querer cuidar y consentir a la persona con la que estaba compartiendo la pandemia, mi esposo, que debía cuidarlo y consentirlo. Y por eso empiezo a cocinar. Y hoy en día me encanta cocinar, lo disfruto, me ilusiona
y yo misma tampoco me lo puedo creer. A mí la verdad, lo que puedo decir es que la pandemia, que fue un tiempo tan complejo y tan difícil, la pandemia para mí fue un tiempo de bendición impresionante, porque en ese profundizar en mi relación con Dios me permitió vivirlo muy distinto, entendiendo y compartiendo el dolor de muchos por las pérdidas de personas que fallecieron por la pandemia, de trabajos, pero en mi caso personal, en el fuero de Adriana Eslava como tal, fue una bendición inmensa. Me aportó una cantidad de cosas bellas y pude vivirla plenamente en paz. Claro, Adriana. Adriana, yo creo que usted tenía la oportunidad de dentro de un conversatorio, de conocer muchas historias. ¿Cuáles son esas historias que la han marcado para tu vida profesional como persona? Pues no, es muy complicado, John Jair. Esas son preguntas que no se hacen porque es que no hay manera de contestarlas como así. Claro. O sea, dígame en qué área. Es que si usted me dice a nivel de la conducción de eventos es una, a nivel de presentación es otra, a nivel de diseño es otra, a nivel de... hay tantas cosas. Y creo que uno constantemente está encontrando historias que le aportan y que lo nutren. Fíjese que yo tengo la idea eh, no de escribir un segundo libro, sino de posiblemente en estos nuevos medios de comunicación, medios digitales de comunicación, eh, hacer un programa para contar historias de personas que nadie cuenta y que realmente cuentan, que son historias que nos nutren, como usted lo decía, historias valiosas. Entonces, es muy posible que ese sea el siguiente paso desde la tranquilidad de mi casa, aquí en Claro que España. sí, claro que sí, Adriana. De antemano agradecerle por estar aquí en nuestro espacio. Como quisiera que la recordara las personas el día de mañana, su familia, como quisiera que la recordara como persona, como ese ser humano que, que tiene un gran espíritu, una gran historia de vida, Adriana. Como quisiera que la recordara y cuál sería ese mensaje para muchas personas que hoy requiere esa energía positiva. Yo creo que lo único que yo siempre, yo tuve una meta, o sea, hay personas que sueñan con decir, yo quiero ser la mejor diseñadora del mundo, yo quiero ser el mayor empresario, yo quiero ser la mujer más rica o la más famosa. No, yo siempre tuve claro que yo quería ser el mejor ser humano que pudiera ser. Y es lo que sigo trabajando. Entonces, si me pregunta cómo me gustaría que me recordaran, pues como un ser que siempre buscó ser un gran ser humano, ser un buen ser humano. Eh, Creo que esa ha sido mi meta y, y sería bonito que me recordaran así. Y como un ser que de verdad quiso y valoró a las personas, supe equivocarme y reconocerlo, supe pedir perdón y perdonar sin que me lo pidieran, ese perdón. Creo que esa sería, y un ser cuyo centro y fuente de todo es Dios. Eso, de esa manera creo que es como me gustaría que me recordaran. Claro que sí, querido televidente, y por supuesto los audientes. Ahí teníamos a Adriana Eslava, una gran presentadora, una gran periodista y una gran mujer que detrás de ella tiene una gran historia. Adriana, muchas gracias por estar aquí en mi programa y no me pueden adquirir los libros las personas que están aquí en Colombia y en el mundo. Bueno, como le contaba, como yo tuve la bendición de que una gran editorial fuera la que me permitiera publicarlo, entonces están prácticamente en todas las librerías y también Panamericana, La Nacional, Lerner, digamos, creo que ya hoy en día es muy fácil entrar a internet y poner Soy Adriana Eslava, el valor de la imperfección, o simplemente Soy Adriana Eslava en libros y ya el mismo buscador les va a sugerir dónde comprar el libro. Y obviamente está el libro en formato libro y además está también el ebook, el libro electrónico. Entonces, pues, y posiblemente, y llego a Colombia precisamente a grabar porque existirá también el audiolibro que irá con mi voz.
Claro que sí, querido televidente, y por supuesto los oyentes. Ahí teníamos a Adriana Eslava Botero, una gran mujer como presentadora y también gran ser humano. A ustedes los invitamos para que veamos a continuación esas bellas imágenes de nuestra invitada en el día de hoy. Y nos veremos en nuestro próximo programa, que en este bello programa que se llama Los Más Capaces, Capaces TV, donde los protagonistas son ustedes. Un abrazo y bendiciones. Gracias de nuevo, John Jairo. Gracias, muchas bendiciones para ti. Gracias por permitirme estar en tu espacio y por permitirme contar un pedacito de mi historia. Dios te bendiga y María cuide tu corazón.